muy dentro. Vamos a estudiar la palabra de Dios y estoy cerrando con el último de los temas, el tema 26 de esta serie que se llamó Dos Profetas. En esta serie lo que estuvimos analizando fue la figura del profeta Elías, comparada siempre con el profeta Juan el Bautista, como antecesor, como símbolo, como analogía de lo que vendría a representar el ministerio que era previo al Señor Jesucristo en el cierre de toda profecía que tenemos en la palabra de Dios. Y concluyo con Segundo de Reyes, capítulo 2, los versículos 1 al 14, en este tema que le llamé simplemente despedida. Y es que es justamente cuando se cierra el telón con este capítulo final de la vida de Elías. Permítame leer lo que dice la palabra de Dios desde el versículo 1 para entrar en materia. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió: tan cierto como el que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Elías, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecía de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Y entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Hasta aquí lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema que vamos a estar analizando. Y es que cuando estamos terminando con la serie de temas de la vida de Elías, ahora vemos cómo termina su ministerio profético y es traspasado a Eliseo. A Eliseo para que él continúe con esta labor. Pero aquí lo que es interesante es que, como en cualquier historia de relaciones humanas, existen emociones encontradas. Vean este drama. De hecho, esto es un drama, lo que nos presenta literariamente la palabra de Dios, en donde vemos amor, desamor, apego, desapego. Allí está en juego, a pesar de que estamos hablando espiritualmente de los temas, no puede dejar de existir la emoción humana, el sentimiento humano, que hace entonces más dramático este gran tema. Déjeme comentarle acerca de esta historia que se me hizo interesante, de cómo se dan estas uniones y relaciones. Se cuenta que dos judíos piadosos encontraron una ave desconocida, y como no sabían si era inmunda o limpia, la llevaron con el rabino, y él al observarla le dijo: no se puede saber. ¿Saben qué? Pónganla en el techo y vean con qué otras aves se asocian. Así sabremos qué tipo de ave es, si es limpia o es inmunda. Cuando estaba yo leyendo eso, me hizo recordar aquel dicho muy mexicano: dime con quién andas y te diré quién eres. En el andar de Elías tiene un compañero, Eliseo. Y Eliseo va a ser la muestra de lo que puede hacer un maestro, bueno o malo, con respecto a su discípulo. Y ahora, cuando estamos viendo este gran tema, vamos a ver cómo Dios traspasa
los ministerios para que no mueran. Y esto es muy interesante, porque en lo que este mundo se convulsiona por su maldad, Dios sigue buscando seguir derramando su gracia. Así que busca a la siguiente generación, busca a los siguientes que continuarán con el trabajo que ya se había iniciado. Déjeme comenzar entonces con el tema del apego, en este caso de Eliseo. Muy humano, muy como nosotros, que simplemente no quiere dejar a Elías. Y ya leímos la historia. Este profeta que Dios había dispuesto fue Dios, acuérdense, ya vamos a ver en su momento la orden que Dios le da a Elías de que lo elija a él. Y entonces vemos cómo fue elegido para el trabajo profético y sigue al maestro. Pero aquí lo interesante es el apego tan fuerte que tiene. Esto es lo que llama la atención, porque en las 3 ocasiones cuando Elías se quiere como que deshacer de él, y le dice, mira, voy a ir a Betel, después voy a ir a Jericó, después voy a ir al Jordán. En las 3 ocasiones responde lo mismo. Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Aquí hay algo raro. Cuando nosotros estamos viendo esto, decimos, bueno, esto es normal entre una pareja de enamorados, esto es normal entre una familia, esto es normal en las relaciones, diríamos, más profundas, a menos que estemos frente a una relación muy profunda entre Elías y Eliseo. Lo que sí alcanzamos a ver es que este sentimiento contrasta definitivamente con el rechazo de Israel, que junto con sus gobernantes Acab y Jezabel quieren destruirlo. Ya vimos hace 8 días el capítulo 1, el hijo de Acab, Ocosías, también trata de destruirlo. Y es muy notorio entonces cómo un hombre, Eliseo, está valorando como debían haber valorado el pueblo completo a su profeta. No nos equivocamos junto con el judaísmo cuando reconoce que Elías es el más grande de los profetas. Elías es el representante máximo de los profetas, tanto así que, como ya lo hicimos el análisis, Juan el Bautista copia la forma de Elías, porque tiene esta connotación de poder, de ministerio efectivo, pero que sin embargo, como sucedió en el caso del Señor Jesucristo, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces vemos a un profeta que está desechado por su pueblo, pero Eliseo, sí lo valora. Y allí está apegado. Este trayecto, por supuesto, yo creo que fue dispuesto por Dios. No nos dice a qué iba a cada lugar, pero parece que lo que está buscando Dios es convencerlo de que es el tiempo de la separación. Vean nada más el trayecto de manera rápida. Primero lo envía a Betel, en el versículo 2. A Betel, lo que era conocido un lugar de culto también a Dios. Después es enviado a Jericó en el versículo 4 y por último es enviado a las riberas del Jordán en el versículo 6. Y es que aquí hay un dato muy interesante, porque parece que la información de que Elías sería arrebatado era de uso común. El versículo 1 comienza con eso, pero también cada grupo de profetas, cada vez que ven a Eliseo, le dicen lo mismo. ¿Sabías tú que hoy el Señor se va a llevar a Elías de tu lado? Era de uso común, es decir, todos lo sabían, todos lo conocían, y eso es probablemente lo que provocó que Eliseo se apegara muy decididamente a Elías. Es como cuando a nosotros nos está diciendo alguien, te voy a dejar, y es cuando justamente nos aferramos más. Cuando decimos, no, ahora no quiero, ahora yo quiero quedarme contigo. Y esto parece ser una lucha entonces de sentimientos que lo lleva precisamente a este drama que se desenvuelve muy, diríamos, trágicamente, para que nosotros lo entendamos. Y es que ante la insistencia de la eminente separación, siempre le dicen, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Él siempre responde lo mismo. Claro que lo sé, pero cállense. Esto nos habla un poco de la negativa a aceptar la separación. Esto nos habla de que este sentimiento que ya cuajó dentro del corazón de Eliseo y seguramente de Elías, lo lleva a negarse, a separarse de esta relación. La vida terrena de Elías terminaría drásticamente, muy dramáticamente. Y esto nos empieza a llevar precisamente a la idea de lo que sucedería próximamente con Juan el Bautista.
Juan el Bautista también tiene un desenlace trágico, un destino terrible, cuando es decapitado en medio de esta fiesta inicua, en donde Herodes y Herodías, por medio de Salomé, piden la cabeza de Juan el Bautista, y termina de esta manera esta historia de forma tan dramática. Pero este dramatismo de Elías me parece que se acentúa sobre todo por la figura de Eliseo. Ahí está el conjunto. Estamos reuniendo los elementos, las piezas que nos van a enseñar cómo esta historia está conformada. Y Eliseo es una pieza muy importante porque no quiere soltarlo. Dice entonces, después del trayecto, en el versículo 8, luego Elías dobló su manto, ya después de que salieron de Jericó, y con él golpeó el agua, el río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Este milagro, que es bastante raro porque podríamos decir que es medio egoísta, de cruzar en seco en lugar de veredear o, no sé, montar las piedras, nos habla sin embargo de algo literariamente que es una repetición: el ministerio de Moisés y el ministerio de Josué. Mire, yo encontré esto que se me hizo muy interesante del sitio Enduring Word. Esto que hace un comparativo de los ministerios entre Moisés y Elías. Y creo que es muy prudente que lo veamos para que miremos que Dios dispone una estrategia, una manera de poder desarrollar todo el trabajo que tiene por medio de sus siervos. Por ejemplo, en primer lugar, permanecieron solos contra la injusticia. Ellos eran siempre solos contra todo el mundo. En segundo lugar, fueron asociados con fuego en las montañas. Tan solo falta recordar a Moisés subiendo al Sinaí y en el Carmelo del otro lado, Elías también haciendo descender fuego. Fueron asociados con el desierto, en tercer lugar. Hombres que fueron probados, porque eso es lo que significa el desierto. Hombres que salieron victoriosos del desierto. Cuarto lugar, se encontraron con Dios en el Sinaí, en el mismo lugar. Recordemos que el gran ministerio de Moisés se da precisamente en ese monte cuando han salido de la tierra de Egipto, pero cuando entra en depresión, Elías también es conducido 40 días y 40 noches a ese lugar, en el Sinaí. Siempre parte del mismo lugar la historia. Quinto lugar, fueron expulsados de sus países por reyes paganos. ¿Se acuerdan? Moisés tuvo que ser exiliado o autoexiliado por causa de Faraón. Claro, cometió su tontería de asesinar allí al egipcio. Pero en el caso de Elías, Acab y Jezabel están promoviendo una persecución para matar a Elías. Así que allí vemos la similitud. En sexto lugar, me parece, conocieron los milagros, la milagrosa provisión de Dios de agua y de comida. Qué maravilloso ver en el desierto, en medio de la nada, que Dios se hace cargo de casi 6 millones de personas. 600,000 personas, ya inflé demasiado los números. Se hace cargo de esa gente por medio del maná. Y si recordamos, Elías tuvo la misma experiencia. Raramente esos animales impuros le traen el pan diariamente para que coman. Estas son similitudes. El siguiente punto, deambularon en el desierto por un periodo de 40 días, ya volvemos a decir que es la prueba, y también por lo tanto ayunaron 40 días. Mira lo que puede hacer el Señor. Nosotros nos quejamos cuando no comemos a nuestras horas. Ellos, sin embargo, 40 días, 40 noches, tienen la posibilidad de ser sustentados milagrosamente por el Señor, tanto Moisés como Elías. Sigue la lista diciendo que fueron poderosos ejemplos de oración. ¿Y cómo no? Con ese pueblo que Moisés le fue encargado, a punto de ser destruido por el asunto del becerro de oro en Éxodo capítulo 32. Y en este caso, Elías del otro lado, lo encontramos también encargado, pero ahora no de ayudarlos, sino de enjuiciarlos, pidiendo que el cielo se cierre por 3 años y medio. Poderosos hombres de oración dividieron aguas. Allí vimos el efecto de golpear con el manto Elías, y sabemos la historia de Moisés y el Mar Rojo. Tuvieron asociados cercanos que lo sucedieron, en este caso Moisés a Josué y Elías a Eliseo. Tuvieron sucesores que también dividieron aguas. Josué dividió el río Jordán, y Eliseo, como lo veremos enseguida, también lo hizo. Y por último, tuvieron muertes extrañas y misteriosas.
De Moisés se dice que murió en el monte Nebo, pero nunca se encontró el cuerpo. No se sabe exactamente qué pasó. Y de Elías tampoco podemos decir qué sucedió con él, porque simplemente fue arrebatado. Esto nos enseña el mecanismo que está utilizando Dios. Dios sigue utilizando mecanismos para que la gente sea bendecida. Así que no es nada extraordinario que el día de mañana alguno de nosotros tuviera que dividir aguas. Obviamente es un símbolo. Para los que están estudiando Génesis, saben que el agua es un símbolo. Es el símbolo de la muerte. Y cuando se habla de división, se habla entonces de crear vida en medio de la muerte. Todo esto trae connotación de lo que Dios está buscando por medio de sus siervos. Sigo nuevamente hacia la historia y me refiero al versículo 9 con la petición de Eliseo, que dice: cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. No sé si ya lo tenía fastidiado Eliseo a Elías, no sé. Pero llega un momento en que dice: está bien, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Algo así como cuando nos están jalando los niños. A ver, ¿qué quieres? Y entonces hace una petición muy extraña. Cuando menos hay tres cosas que debemos notar con la petición de Eliseo. En primer lugar, él dice que quiere una doble porción de su espíritu. Para nosotros, en nuestros ojos occidentales, es bastante raro, pero no para ellos que conocen Deuteronomio 21:17 y hablan de la petición del hijo primogénito. Miren lo que dice Deuteronomio 21:17: deberá reconocer los derechos del hijo mayor al darle la parte doble que le corresponde. Ese hijo es el primer fruto del vigor de su padre y a él le corresponden los derechos del primer hijo varón. Eso es lo que está pidiendo. No está haciendo algo extraordinario, no está pidiendo una herencia que no esté en las manos de Elías. Simplemente dice: a mí me corresponde, por ser primogénito, el doble de lo que tú tengas. Así se dice que si una herencia se tenía que dividir entre 7 hermanos, se dividía en realidad entre 8, porque 2 le tocaban al primogénito. Esto es lo que está pidiendo en ese momento Eliseo. También, como ya lo leímos, pide la corroboración de ser el sucesor de Elías. Miren, no sé si es un poco necio el asunto, pero él dice: quiero estar completamente seguro. No puedo iniciar ninguna labor si no es verdad que voy a sucederte en el ministerio. Había dicho en 1 de Reyes 19:19, estamos yendo atrás a la historia, al momento cuando fue llamado Eliseo, dice lo siguiente: entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Cualquiera diría: pues ahí está, ¿no? ¿Qué más prueba quieres? Eliseo se quiere asegurar. Pero el tercero de los puntos es lo que llamó la atención a este servidor. Pedía poder para continuar el ministerio. Poder. Mire que desafortunadamente, como testimonio anecdótico, puedo decir que todos los que han sido llamados a ministrar de alguna forma al Señor, siempre la respuesta es no. Tuve muchos compañeros allí en el seminario y todos decían aproximadamente lo mismo: estoy bien con mi trabajo, me está yendo bien con mi familia, voy a dejar esto para irte a seguir. Me acuerdo que mi papá me decía: te vas a morir de hambre, hijo. El Señor sustenta. Pero esto nos deja ver algo muy importante. Ahora, cuando se puso de moda el ministerio, ahora hay muchos que desean el ministerio. Y esto me hace ver que cuando nosotros, la mayoría, llega a decir no, es porque tenemos temor de enfrentar algo que no está en nuestras manos. Yo sentí que el Señor me llamaba a los 18 años, hasta los 36 años. 18 años después, fue cuando le dije al Señor: está bien, ya no puedo más con esto, me venciste, allí voy. No es una negativa al estilo de Jonás, sino que el temor de Dios llega a hacernos pensar que no es posible que esté en las manos de un simple humano tanta responsabilidad, tanto poder, tanta necesidad de tanta gente.
Y esto me hace pensar en los neófitos, aquellos que desean, que quieren económicamente, que quieren por poder, de las cuales están llenas las iglesias. En cada púlpito me parece que hay de este tipo de gente ambiciosa, que ve la iglesia como un negocio. ¿Por qué está deteriorada la iglesia? Porque no hay temor de Dios. Eso es justamente lo que está señalando Eliseo. Nosotros no lo vemos. Vemos una petición simple y decimos, bueno, qué delicado eres, Eliseo. Pero él se da cuenta que el tamaño de zapatos que va a tener que llenar de Elías lo hace temer, lo hace pensar y decir, necesito decididamente que pueda yo tener la capacidad de llenar medianamente. Esto nos tiene que hacer pensar acerca de nuestras vocaciones. Desafortunadamente a veces perdemos el sentido, simplemente por la emoción, por el sentimentalismo, por la ambición. Así que coincidimos y terminamos con el pensamiento que este traspaso ministerial, que también se observa, por cierto, en Juan el Bautista y Jesús, recordando solamente algunos datos, el Señor Jesús, justamente el mismo tema que Juan el Bautista había comenzado a enseñar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, es exactamente lo que estaba enseñando Juan el Bautista. Así que allí está la continuidad, allí está el traspaso ministerial. No solo eso, sino que también recibió el bautismo de Juan el Bautista, lo cual es muy indicativo de que estaban entrelazados. Y en tercer lugar también podemos alcanzar a ver que cuando el Señor se refiere a Juan el Bautista, lo llama el Elías. ¿Se acuerdan? Elías ya vino. Así que lo que estamos viendo es que efectivamente este traspaso que se hace de generación a generación, de persona a persona, siempre dispuesto por el Señor, tiene características similares. Me pongo a pensar, ¿quiénes son los próximos Eliseos? ¿Quiénes son los próximos que tendrán que conformar el gran trabajo que el Señor tiene dispuesto para cada uno de nosotros? Es una reflexión aparte. Pero déjeme insistir en el segundo punto, que este es al que quiero llegar. La separación. Ya vimos el apego, ahora déjeme insistir en el tema de la separación. Y vemos la necesidad del carro de fuego. Sí, la necesidad del carro de fuego. Dice en el versículo 11. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Para saber si entendemos lo que leemos, ¿en qué fue levantado Elías? En un torbellino. El carro de fuego solamente sirvió para dividirlos. ¿Por qué? Porque Eliseo no lo suelta. No sé si incluso lo va agarrando de la ropa, no sabemos, pero se hace necesario lo drástico de la separación. Y esto empieza a llevarnos hacia otro punto. Este pasaje, por cierto, que es central, lo alcanzamos a ver por los términos en hebreo que son sembrados allí. Mira, por ejemplo, el término para torbellino es sa'ar. No sería interesante, sino porque también se puede o se debe traducir como huracán. Y esto cambia la idea romántica que a veces tenemos de un Elías como que flotando en medio de nubes y se va levantando poco a poco, con un huracán que conocemos su fuerza, que es capaz de levantar casas, levantar carros, levantar lo que sea. En eso fue levantado Elías. Así que de pronto estaba y al siguiente segundo ya no estaba. Habla de un movimiento tan dramático, tan poderoso, que por supuesto tuvo que ser intervenido por el Señor por medio de los carros de fuego que impidiera que también Eliseo fuera absorbido. En segundo lugar está el otro término que es utilizado para subir. En este caso es alá. Subió o ascendió. Aquí es interesante decir lo siguiente. Según la Biblia, solo 3 personajes han subido traspuestos. El primero es Enoc, según lo que dice la palabra de Dios en Génesis, que dice que caminó con Dios y nadie más lo volvió a ver. El segundo es Moisés, aunque dice que murió en el monte Nebo, la verdad es que no tenemos los datos, no existe la tumba.
El tercero de ellos es Elías, llevado al cielo. Y esto es muy importante porque Eliseo sí lo entiende. Eliseo sí se da cuenta que está siendo subido a la presencia de Dios. Y el tercer concepto es parar, el hebreo parar, que utiliza la palabra de Dios para separar, que significa apartar o dividir. Creo que queda muy gráfico cuando vemos que para que se puedan dividir estos dos, tiene que Dios utilizar un carro de fuego poderoso con corceles llameantes, para que entonces de una vez por todas el otro se haga hacia atrás y Elías pueda ser llevado. Déjeme llevarlo entonces a un punto delicado. ¿Sabe usted qué es tanatología? La tanatología son los especialistas en el proceso de morir. Ellos atienden a pacientes terminales y a los familiares de las personas que están falleciendo. A nosotros, a mi esposa y yo, nos tocó tener que estudiar esto en el seminario porque era parte de la formación necesaria. Y recuerdo que la especialista nos decía: el gran problema que existe entre la gente es que nos enseñan a vivir, nos enseñan a lograr, pero nunca nos enseñan a separarnos de ellos. No nos enseñan a cómo actuar en la muerte, que es un aspecto natural de la vida. Si hay vida, hay muerte. Y es un gran problema cuando el egoísmo complica las cosas. Cuando nosotros nos aprendemos tanto de la gente, como si fuera nuestra, que nosotros impedimos entonces, a veces, aparentemente, que Dios cumpla su propósito. Hay personas que se dice que no pueden morir por causa de nuestro apego. Mira, para no herir susceptibilidades, déjeme poner de ejemplo la eutanasia de los animalitos. Cuando el veterinario nos dice no hay remedio, hay que dormirlo. No sé si han visto que a algunos animalitos les cuesta trabajo morir. A nosotros nos tocó alguna vez un veterinario que nos dijo: por favor, sálganse porque no puede morir. Porque ellos sienten que nosotros estamos angustiados, que no queremos dejarlo y de alguna forma se quedan en este sufrimiento. Porque no hemos aprendido a soltar. Este es un gran problema, lo cual nos está ejemplificando en este caso Eliseo, en donde no quiere soltar a Elías. Ahora, aquí surge una pregunta de lo que deberíamos de hacer los creyentes con respecto a la muerte. ¿Por qué un creyente no debería luchar tanto con la realidad de la muerte? Respondo: 1, por reconocer la soberanía de Dios. Reconocer que Dios dispone de todo y tiene ese derecho. El creyente, no solamente a sí mismo, sino a sus siguientes generaciones, debe de insistirles en la necesidad de saber que Dios es Dios, Señor de señores. No se puede discutir con Él. Podrá usted enojarse un rato y decirle: Señor, no estoy de acuerdo, pero al final respeto tu soberanía. Y segundo lugar, por reconocer que las personas o las cosas no nos pertenecen. Es decir, aún los familiares, aún los seres queridos, son prestados. Son una bendición maravillosa. Pero sin embargo, tenemos que sembrar esto en nuestras generaciones. ¿Qué pasa cuando el apego es demasiado? La tanatóloga decía: Dios permite los accidentes. Cuando Dios ha dispuesto que la vida llegue a cierto fin, llegue hasta cierto límite, cuando nosotros no permitimos que suceda eso, decía esta tanatóloga, puede ser que entonces venga un accidente, venga una fatalidad, venga una enfermedad, para obligarnos a separarnos. Porque ¿cuántas veces estamos llenos en la cabeza diciendo: si lo hubiéramos llevado, si lo hubiéramos movido, si hubiéramos utilizado la medicina? No queremos entender que ya había llegado el tiempo de Dios. Nada hubiéramos logrado con nuestro apego necio. Todo porque no nos aprendemos a separar. Yo me pongo a pensar: a estas niñas, a mi esposa, tengo que enseñarles que el día de mañana nos tendremos que despedir. No somos eternos. Estamos aquí para un propósito. De tal manera que entonces lo que está sucediendo con Eliseo es el ejemplo de lo que pasa en nuestros casos. A pesar de que sí decimos: es que ¿cómo voy a dejarlo ir si es una bendición preciosa, Elías?
Nos ha llenado tanto, así como su papá, así como su mamá, así como su familiar, y decimos, ¿cómo voy a perderme de esto? Bueno, llegó el tiempo de la separación, para que nosotros continuemos con el legado de lo que ellos dejan. Dice entonces el versículo 12, y aquí empezaron mis problemas cuando empecé a hacer el análisis. Para quien me conoce, siempre lucho con los pasajes. Dice el versículo 12, Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Este pasaje me dejó insatisfecho y lo que yo siempre hago es empezar a buscar. Allí utilizo los libros, utilizo las versiones que tengo y desafortunadamente esto que tenemos viene de la versión masorética. Un día lo veremos qué es esto, pero es una versión judía posterior al siglo I en donde están basadas la mayoría de nuestros escritos. Las nuevas versiones ahora están utilizando un poco de la Septuaginta, que era el original, según fue traducido del hebreo y el arameo al griego, en el año 200 a.C., pero la realidad es que nuestras Biblias sí tienen esta limitación que tenemos que buscar cómo arreglarla. Cuando llegué a este pasaje, pude encontrar, por gracia de Dios, la versión aramea. Y aquí es donde se clarificó un poco el pensamiento de lo que está tratando de transmitir ese grito de desesperación de Eliseo. Él dice, amo mío, quien por tu intercesión fue de más utilidad a Israel que carros y caballos. Cuando yo leí esto dije, esto tiene más sentido. ¿Adivinan a qué pasaje me llevó esto? A Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Tiene sentido. El hombre está desesperado porque lo que realmente era la bendición de Dios, y habíamos dicho de Israel que es un pueblo rico, es un pueblo poderoso, es un pueblo pudiente económicamente. Eliseo reconoce, se nos está yendo la verdadera causa de bendición. Nuestro vínculo con Dios, Elías, que tenía más valor que cualquier carro y cualquier caballo. Así que lo que nosotros estamos encontrando en Eliseo es la valoración de la figura de Elías que el pueblo no supo valorar. Por supuesto, no podemos dejar fuera la exclamación de los carros de fuego, que fueron los que se pararon, como un símbolo también del mismo Elías. Hay un libro, el libro eclesiástico, no lo busquen en sus Biblias, es de los deuterocanónicos, mal llamado apócrifos, de la cultura judía que debemos de conocer, que dice, después surgió el profeta Elías como fuego, su palabra abrasaba como antorcha. Aquí está el símbolo, no solamente que hacía descender literalmente fuego, sino que también su palabra, su predicación era simbólica del fuego. Así que lo que estamos viendo es la expresión del verdadero poder de Israel, y por eso Eliseo está desesperado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Así como cuando nosotros tenemos que dejarnos ser querido, que nos resolve todas las cosas y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos traspasa a nosotros este trabajo. Se va Elías, pero gloria a Dios por su misericordia. Se quedaba Eliseo. Gloria a Dios, porque siempre cuando Dios llama a alguien, cuando Dios quita a alguien, siempre permite que haya alguien, o debe de haber alguien, que ocupe ese lugar. Debe de haber alguien que continúe con esa labor. Y allí está Eliseo. Eliseo que dice, veo los carros. Y esto es muy interesante, porque se cumplía la condición de lo que se había dicho en el versículo 10. Si me ves en el momento que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Si no me ves, no se te va a cumplir. Los vio. Así que podemos decir, sí, lo recibió. Pero el profeta está en duelo. Dice enseguida que tomó su ropa y la rasgó. Y aquí descubrimos la parte más profunda y sentimental de la historia. Era un padre para Eliseo. No solamente era su maestro, no solamente era el mentor, era el profeta que generaba tantas bendiciones. Era su padre. Por eso no lo quería dejar. Y entonces vemos cómo se conjugan las emociones, los sentimientos,
en donde ahora Eliseo lamenta que ya no esté para Israel. Sí es cierto, está pensando en el pueblo, pero está pensando también en él. Ya no te voy a tener. Desapego, desprendimiento. Ahora déjeme llamar su atención por último al tema del manto. Lo que dice el versículo 13. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Otra vez, lo que nos presenta la palabra de Dios según el hebreo es aderet. Aderet, que significa manto de piel de oveja. ¿Se acuerdan que cuando Josías mandó a describir a Elías, le dijeron, es un hombre velludo? En realidad lo que decía era que tenía una piel de oveja, siempre andaba con esta piel de oveja. Pero aquí lo que es muy interesante es otra forma como se puede traducir: magnificencia. Es un hombre simple, es un hombre desaliñado, pero que sin embargo trae encima suyo un símbolo de poder, de magnificencia, y este símbolo de dignidad. Hubiera yo querido traer algunos ejemplos gráficos de cómo los reyes se hacían retratar en la antigüedad, con pieles de niño, de animal, porque son el símbolo precisamente de que tienen algún tipo de realeza. Pero aquí lo que es interesante es que este manto, porque yo siempre había tenido esta idea de que Elías había utilizado en el llamamiento de Eliseo, era como una tela. No, lo que le puso fue eso. Dice en 1 de Reyes 19:19, Elías se acercó a él, le echó el manto sobre los hombros, allí está, aderet, y siguió caminando. Le puso eso, que era el símbolo de su magnificencia, de su poder, para compartirlo ahora con este hombre Eliseo. Y aquí entonces se cumple lo que Dios había dicho a Elías acerca de Eliseo. En 1 Reyes 19:16, unge Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Pero el manto no tiene poder. Sí, significa magnificencia, pero el manto no tiene poder. Vean lo que dice el versículo 14. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Dice Solzhenitsyn que la bendición está en el detalle. Aquí lo que causa siempre en un servidor es esta insatisfacción de alcanzar a ver que no es suficiente a veces la explicación que se nos da. Y entonces me encontré con la Vulgata Latina. Sí saben que la Vulgata Latina fue la primera traducción del hebreo, del arameo y el griego al latín por Jerónimo de Estridón, por ahí del siglo III, siglo IV. Y entonces encontré que decía esta traducción de esta manera. Y golpeó las aguas, pero no se dividieron, y dijo, ¿dónde está ahora el Dios de Elías? Y golpeó las aguas y se dividieron. Cuando yo vi esto, dije, a ver, espérame, ¿será posible? Y me fui al original. Ahí voy al hebreo. Efectivamente, en el hebreo se habla dos veces de golpes. Tal vez no se traduce bien, pero se habla de dos golpes. Y esto me hizo pensar que tiene definitivamente más razón acerca de esta pregunta de Eliseo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Porque parece que Eliseo en ese momento golpea el agua pensando que es así de simple, en automático, y no pasa nada. Y allí es cuando él dice, ¿de verdad tengo el poder? ¿De verdad tengo la transición al del ministerio? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y cuando dice eso, el agua se abre. Esto nos muestra definitivamente entonces que la dirección que debe de tener de allí en adelante Eliseo siempre debe de ser con la perspectiva de que Dios es el del poder. Hace algún tiempo aquí en estas iglesias del sur de nuestra nación, bueno, hacia el sur de nuestro continente, hubo alguien que pretendió andar trayendo un cuero de estos y decía que tenía poder. Y dije, no cabe duda que a veces llegamos a cada torpeza, todo por ignorar lo que realmente significa. Déjeme terminar. El resultado del desapego. Dice el versículo 14, entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Para los que están estudiando conmigo o han estudiado conmigo el libro de Génesis, sabemos qué significa el que se dividan las aguas y quede tierra seca. Es un símbolo de la muerte que está siendo vencida y surge la vida. Es un símbolo de resurrección.
Así que lo primero que hace, en este caso Eliseo, en su primer milagro, es el símbolo por excelencia de a lo que nos dedicamos nosotros. Hablarle a los muertos para que exista vida. No quiero hacer una apología de esto porque entonces sería obligar al pasaje a decir lo que no dice, pero sin duda alguna allí está la señal. Y así cuando menos lo entiende, este hombre, Charles Spurgeon, que dice acerca de este tema, mire lo que dice: y cuando hayan recibido su mando, no desperdicien tiempo valioso lamentándose más por ello, pónganse a trabajar. Hay un río en su camino, entonces ¿qué? Bueno, vayan al Jordán como lo hizo el profeta Elías e intenten pasarlo. No digan, ¿dónde está Elías? Sino, ¿dónde está el Dios de Elías? Elías se ha ido, pero Dios no. Elías se ha ido lejos, pero Jehová aún está presente. ¿Sabe cuál es nuestra garantía? Que es el mismo Dios. No tenemos la calidad de Elías, pero Dios sigue teniendo la misma calidad. Hay esperanza, hay salud para este mundo. Por último, versículo 15. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Allí está el traspaso. Cuando la gente reconoce, tú tienes el poder del Señor. No porque lo andes pretendiendo, sino porque te fue otorgado. Concluyo entonces el último capítulo del ministerio de Elías. Es el resumen de la importancia de este profeta. Mira cómo termina. Con este lamento desgarrador de Eliseo que no lo quiere dejar ir. Pero al final también nos demuestra que Elías, a pesar de su importancia, solamente fue una pieza. Sí, una pieza clave. Pero eso es la pieza de un gran mecanismo donde Dios tenía dispuesto a enjuiciar al pueblo de Israel. Unos 120 años después del aviso de Elías, comenzó la debacle y entonces el pueblo fue destruido. Las 10 tribus del norte se desaparecieron por causa de Asiria y su destrucción. Así termina la historia de esta manera. Déjeme entonces también cerrar otro concepto. Por supuesto que hemos estado hablando de Juan el Bautista, y cuando hablamos de Juan el Bautista, reconocemos que fue sacrificado por causa de cumplir su ministerio. Él no se cayó la boca cuando tenía que decirle a Herodes que era impropio que se casara con su cuñada, la esposa de su hermano. Fue llevado a la muerte, y entonces encontramos que los dos, tanto Elías como Juan el Bautista, fueron los promotores del capítulo final de Israel y de Judá respectivamente. Aquí está la importancia. Elías, en este caso, fue el que Dios envió para que comenzara a anunciar que era necesario el arrepentimiento para no llegar a ser destruidos. Pero por el otro lado, Juan el Bautista llega también con el mensaje de arrepentimiento necesario, porque 50 años después sería destruido Jerusalén. Esto nos lleva al último pasaje que les voy a presentar, Amós 3, que dice: claro que no pasa nada al azar. Dios el Señor, antes de hacer algo, primero se lo comunica a sus siervos los profetas, para que estos a su vez le adviertan al pueblo. Cuando el león ruge, todos se asustan. Así también cuando el Señor comunica su mensaje, los profetas tienen que comunicarlo. Las iglesias hoy tienen el oído endulzado. Somos responsables de compartir la palabra de Dios. Oremos. Te agradecemos, Dios, por este tiempo en donde hemos tenido que enfrentarnos, Señor, a tu palabra, para ser llevados, Señor, a la realidad de que tenemos que tomar el manto simbólico del poder de Elías para continuar predicando, Señor, y seguir transformando las vidas por medio de tu poder. Te pedimos perdón si hemos sido negligentes, si hemos dejado para después el trabajo que hoy es urgente. Toma cada una de nuestras vidas. No hace falta que nos pidas permiso. Son tuyas, te pertenecen. Y hasta que cumplamos su propósito, el propósito para el que nos llamaste, así entonces podremos dar buenas cuentas de lo que tú nos permitiste. Gracias te damos, Dios,
por el ejemplo maravilloso de estos dos profetas, Elías y Juan el Bautista, que aunque sus destinos finales no fueron tan agradables, no fueron tan honorables, tan reconocidos, tú los tienes, Señor, en gran estima, porque cumplieron tu voluntad. Permite entonces, Señor, que lejos de las vanidades de este mundo, podamos entregarnos plenamente. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.